Bueno, entonces, la primera inviabilidad es esta. Ahora, yo quiero referirme a las otras dos, porque por ahí uno dice, bueno, ¿qué pasaría si de pronto encontráramos la panacea universal y encontráramos que el planeta de golpe muestra su prodigalidad y muestra nuevos recursos impensados y da para que podamos seguir consumiendo a este ritmo y para todos, y no hay problema ambiental, aparecen nuevos recursos, nuevas fuentes de energía, es una utopía, es una cosa que digo en este momento. A ver, habría también una inviabilidad social, porque de hecho, después de 200 años de aplicación del modelo irrestricta, desde Adam Smith, diría yo, o más de 200 años, resulta que todo ese crecimiento va necesariamente a parar a un pequeño porcentaje de la población. Nunca el modelo per se ha permitido o dejado lugar a ese derrame o esa distribución que desde el discurso se desea. Entonces, hay, en la propia esencia del modelo hay una inviabilidad social, una inequidad social intrínseca, que bien la denuncia Susan George cuando dice ya en los años 70-80 que este modelo no fue pensado para todos, realmente fue pensado para un 20%, como la clase, digamos, la primera clase del Titanic, y el otro 80 está ahí en los fogones trabajando, necesita que sea barato, mal pago y sufriente para sostener la brecha y el privilegio de ese 20. Lo que pasa es que ya que dijimos Titanic, la Tierra también es como un gran Titanic, que ya tiene el témpano a la vista y que no hay la más mínima señal de manotazo sobre el timón para no estrellarse de lleno. El Titanic por lo menos lo rozó y se hundió 2/3 partes de la gente y 1/3 se salvó. Acá no parece así porque vamos derecho y sin ningún titubeo de seguir así. Ustedes vean lo que pasa con el protocolo de Kioto, con las recientes cumbres sobre el tema del cambio climático, una agresividad, una tibieza absoluta. Y hay todavía una tercera insostenibilidad que me parece la más profunda de todas, que supongamos, imaginemos por un momento, que esto fuera sostenible ambientalmente y también se lograra la equidad, que todos pudiéramos consumir. La pregunta es, ¿esto es lo que queremos? ¿Esto es lo que nos satisface, lo que nos hace seres humanos, lo que nos hace felices? Es decir, ¿quién preguntó a los pueblos y a las culturas del planeta si realmente consumir en gran medida es lo que realmente nos realiza como seres humanos? Entonces hay una tercera inviabilidad. Aunque existiera viabilidad ambiental, aunque existiera distribución equitativa, viabilidad social o equidad social, no hay viabilidad valórica y cultural o espiritual, diría yo. Porque yo creo que si nosotros pudiéramos charlar con los 7.000 millones de personas que somos hoy, un poquito más ya, tendríamos la respuesta de una inmensa mayoría que ya no. Yo no estoy satisfecho ni siquiera en esos países de altísimo consumo que sí han logrado alcanzar la riqueza o el poder adquisitivo en el plano material. En esos lugares sigue habiendo insatisfacción espiritual, sigue habiendo depresión, sigue habiendo suicidios, sigue habiendo amenaza de guerra, sigue habiendo pandemias, sigue habiendo tráfico, una cantidad de problemas, y no se podría decir que aún ellos están desarrollados. Por eso yo creo que el desarrollo, si vamos a usar la palabra, es totalmente otra cosa y no es meramente crecimiento económico. Bueno, un poco la idea de crecer con equidad es una propuesta que fue tildada en un foro de economistas del diario Clarín virtual, que no sé cómo llegó a ellos el artículo y lo despedazaron y se rieron. Dijeron que el ingeniero Capalvo lo habrá escrito fumando unos pitillos, no sé, español. Claro, decía, sí, está muy lindo el modelo que propone, pero ¿cómo? Y bueno, claro, si una persona pudiera decir cómo, no sería el cómo, sería una falacia, porque este cómo hay que construirlo entre todos. O sea, el gran desafío de la humanidad es que este es un salto evolucionario o una revolución distinta a todas las anteriores, porque todas las revoluciones anteriores fueron que una élite decía, no, yo tengo una solución mejor, y reemplazaba, pero al final después caían los mismos vicios porque la lógica del poder seguía siendo la misma, aunque vienen con otro ideario o con otra doctrina, seguía viendo unos arriba y otros abajo. Y me parece que ahora la cuestión es saber cómo escribimos la historia de la humanidad entre todos. Pero sí se me ocurrió pensar, primero, a nivel, a nivel, primero de la meta, después podemos discutir, no sé si se verá muy bien, es pequeña la imagen. Este es el gráfico de la distribución mundial del ingreso, que lo publica Naciones Unidas. Este no es un invento de nadie en particular, sino que las propias Naciones Unidas
informan cómo está distribuido el acceso a las riquezas del planeta en la actualidad aproximadamente. Entonces acá vemos que el 20% más rico dispone del 87% de los recursos del planeta. El 20 que le sigue ya desciende 10 veces, ¿ven? A 9%, prácticamente 10 veces. El que le sigue el 2, aproximadamente, en uno redondo, el 1,3 el 0,7, más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, por la forma que tiene el gráfico, algunos lo denominan la copa de champán. Sin percibir que es una copa sin base, muy frágil y que se cae en cualquier momento. Las Naciones Unidas también dijeron que hay 250 personas, lo dijeron hace 10 años más o menos, hay 250 personas que entre ellas reúnen tanto dinero como los 44 países más pobres y como los 2.500 millones de personas más pobres. 250 fortunas personales. Y que con el 4% de ese dinero, yo no sé cómo lo calcula Naciones Unidas, para mí esto no es cuestión meramente de plata, pero según ellos, con el 4% de lo que poseen 250 personas en el mundo, se podrían resolver todos los problemas de hambre, educación, salud del planeta, de la humanidad, con el 4% de 250 personas. Una vez un alumno en un curso dijo, y esas personas son como las burbujitas que salen de la copa de champán, ya están tan arriba que se salen de la copa, y sí, son los que pagan el viaje a Marte, seguramente, se salen de la copa de champán, eso está claro. Ahora bien, este es el gráfico de la Distribución Mundial del Ingreso que muestra entonces que no se han logrado los objetivos de ese desarrollo, y además de no lograrse a costa de un terrible daño ambiental, un terrible daño cultural, un terrible daño psicológico a la gran mayoría de los seres humanos. Como contrapartida hay una propuesta en este trabajo que yo lo denominé champán, bebida elitista, bebida de rico, el vaso de agua, el líquido de la vida, ¿no es cierto? Que admite una cierta distribución, no lo dice cuadrado, puede haber un quintil que tenga el 12, el otro el 11, el 10, el 9 y el 8. Pero acá esta es la meta final. Después ustedes dirán, ¿cómo pasamos de un modelo al otro si ni siquiera el 4% que dice Naciones Unidas se le puede sacar? La tasa Tobin del 0,7 para el desarrollo no se pudo aplicar a las transacciones financieras internacionales. Ahora, fíjense lo siguiente, si yo sumo esos porcentajes, me da 12 y 11, 23, y 10, 33, y 9, 42 y 8, 50. Quiere decir, este modelo apunta a la mitad del uso de los recursos que están usando actualmente. O sea, que ya de por sí, bajo este modelo del vaso de agua, metafóricamente llamado vaso de agua, se podría estar impactando la mitad el ambiente planetario. De los 5 quintiles, si ustedes recuerdan el anterior, fíjense que el segundo quintil tiene 9 y después de ahí para abajo gráficamente, todos crecen, ¿ven? El del 0,7 sube al 8, el del 1,3 al 9, el del 2 al 10, el del 9 al 11, y el único que desciende bruscamente es decir, pero ¿cómo hacer? Está bien, yo sé que no tengo la respuesta, pero es el quintil del 87%. Ahora, con estos porcentajes, si uno se da cuenta en dólares, y si uno le saca todo lo que estamos pagando del costo financiero de las cosas, pues como decía Antonio Elizalde, cuando ustedes van a comprar un yogur que vale, no sé, 4 pesos o 3 pesos, recuerden que estamos pagando de 4 pesos, 2 estamos pagando a las finanzas mundiales, y el valor real del producto es a lo sumo 2 pesos, porque está el endeudamiento del almacenero, del supermercado, del distribuidor, del producto, están todas las cadenas financieras metidas en el costo, ¿me entienden? Entonces, ya de por sí ahí tenemos dice, bueno, el 12%, sí, pero si eso lo colocamos en dólares o en alguna moneda y vemos cuál es el ingreso promedio mundial, que está rondando los $10.000 promedio mundial, ya, bueno, son $5.000 ahora el promedio mundial por esto, sí, pero saquemos todo este costo financiero y recordemos que estamos quitando toda la producción y todo el consumo superfluo e innecesario, por ejemplo, no sé, armamentismo, por decir algo. Entonces se puede perfectamente vivir con ese 12%, más que perfectamente. Esto de una mera mirada económica, que no es la mirada que yo comparto prioritariamente, pero aún en términos económicos existe este otro modelo, este otro punto de llegada, mostrando que podríamos... Alguien dirá, bueno, pero entonces hay una enorme pérdida de puestos de trabajo, ¿cómo hacemos? Bueno, la transición es compleja, pero si vamos a consumir la mitad, también tendremos que trabajar la mitad, entonces podemos trabajar todos la mitad de las horas y producir la mitad de las cosas que necesitamos. Siendo que los 4 quintiles inferiores mejoran, no se olviden. Solamente tienen que achicarse en su despilfarro, no en algo esencial, ese que tiene el 87%. Y para ir finalizando, porque me parece que esto es lo más interesante, es para debatirlo entre todos, el tema de la transición.
¿cómo podemos imaginar nosotros pasar de un modelo centrado en el crecimiento económico para pocos a un modelo, digamos, no solamente equitativo en lo económico y social, porque seguiríamos en la misma órbita de pensamiento, sino a un modelo integrador, un modelo de escala humana, que atienda todas las dimensiones de lo humano, lo espiritual, lo cultural, lo psicológico, que atienda también lo social, que atienda, digamos, lo cultural, es decir, no solamente la dimensión económica, o las 10 dimensiones del desarrollo de escala humana, incluyendo la trascendencia, la subsistencia, el ocio, la participación, el entendimiento, la libertad, la identidad, la creatividad, el afecto, la protección. Es decir, algo que haga a la totalidad, al holístico de lo humano. ¿Cómo pasar de un modelo al otro? Que lo ambiental se caracterice por un consumo más sobrio y que ese consumo más sobrio se apoye en tecnologías apropiadas, porque si además ese menor consumo, ese 50% del total, lo manejo con tecnologías limpias, por ejemplo, uso la mitad de energía, pero no la genero una central de carbón, la genero con molinos eólicos, por ejemplo, por decir algo, con hidrógeno. Entonces, si encima yo tengo tecnología apropiada para esa mitad, ya el impacto ambiental es mucho menos de la mitad todavía. Entonces, ¿cómo transitar de un modelo al otro? Es el gran desafío de la humanidad. Yo solamente voy a dejar, ya para ir concluyendo, dos miradas o dos puntos que me parecen complementarse. Por un lado, los procesos de la sociedad civil del mundo. Cuando hablo de la sociedad civil, hablo de todo lo que surge de toda la gente, los nuevos movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, la nueva ciudadanía, la nueva conciencia de participación, el tránsito hacia una democracia realmente deliberativa y participativa, no meramente formal y nominal. Eso está en camino, eso está ocurriendo. Entonces, podemos ver todo lo negativo anterior, pero también está este otro proceso de construcción, que está en marcha. Y yo siempre me acuerdo de algo que aprendí cuando estudié ingeniería, que me ilustró o me sirvió de metáfora para esto, y es la solidificación del acero. Es un ejemplo muy malo para el caso, porque acá no hablamos de cuestiones mecánicas, ni metálicas, ni cristalográficas, pero para que se entienda, el acero, cuando uno lo observa en su proceso de enfriamiento hasta que se solidifica, uno ve una masa líquida. Pero en esa masa líquida hay ciertos centros de nucleamiento que tienen una energía diferente, que son impuros respecto del común. En torno a lo cual se empieza a formar la estructura dendrítica, del griego dendros, árbol, por un eje, después los ejes secundarios, se va formando un grano metálico. Cuando los granos crecen suficientemente, traban unos con otros de golpe y aparece la solidificación, que parece espontánea y repentina. Pero no, ya venía formándose el grano metálico. Ahora, macroscópicamente uno ve líquido. Acá pasa lo mismo. Los medios, que nos muestran el mundo a nivel macroscópico, hablan de que está todo siempre en el mismo estado. No visibilizan estos puntos de nucleamiento que están en marcha, que son los nuevos modelos, las nuevas organizaciones, las nuevas comunidades que existen en la sociedad civil y que en algún momento pueden interconectarse y crear el otro modelo. Paralelo a eso y ayudando el proceso, yo creo que está la respuesta de los ecosistemas. O sea, es como no sé si es así, pero alguna vez me contaron que cuando eligen al Papa, para acelerar el proceso le van sacando comodidades a los cardenales reunidos, le sacan comida cada vez más, entonces nos apuran. Bueno, acá el ambiente hace lo mismo con la humanidad. A medida que la respuesta de los ecosistemas se va poniendo más drástica y más violenta, va haciendo que los modelos prevalecientes vayan tambaleando y derrumbándose y nos va forzando, porque, como dijeron en un tema los piojos, muy lindo la concepción que tuvieron, dice, Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca.